Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a esta que es su materia de todo lo que tiene que ver con comportamiento organizacional y desarrollo, ¿cierto? La administración del talento humano. Me presento, mi nombre es Wilson Flores, un gusto, seré su docente en esta materia. Esta materia va a estar compuesta de 6 unidades y algo que les puedo indicar es que, por favor, no se olviden que cada una de estas unidades va a tener eh, su propio cuestionario. Cada una de estas unidades va a tener, donde usted ve el espacio, un link de cada una de las unidades y también estará dentro de lo que es, en este caso, Moodle, ¿no? Ubicado un espacio. Por favor, todo lo que tiene que ver con cuestionarios, casos, foros, etcétera, y demás actividades, por favor, irlas realizando de acuerdo a lo programado. Bien, vamos a ver la primera unidad. ¿Sí? En la primera unidad va a hablar sobre la introducción a la administración y gestión del talento humano. Veamos entonces el contenido, importancia de los objetivos de la administración de personal, las organizaciones, complejidad de las organizaciones, características de las organizaciones, organizaciones como sistemas sociales, organización como sistemas abiertos y cerrados, clima organizacional, comunicación, elemento de las organizaciones, participantes de las organizaciones, objetivos de las organizaciones, racionalización de las organizaciones, eficiencia y eficacia y un campo de estudio. Ahora sí, vamos a la materia. ¿Cuál es la importancia de los objetivos de la administración de personal? Una, y escúchese bien, de las principales importancias es coordinar. Usted sabe entonces que todas las empresas, ¿no es cierto?, por muy pequeñas o por muy grandes que éstas sean, tienen una acción que lo puede realizar directamente recursos humanos en empresas grandes, donde están bien estructuradas. Pero en empresas más pequeñas muchas veces se le da ese tipo de función al administrador, al jefe administrativo, al supervisor, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué hay que coordinar? Y escúcheme bien. En la administración de personal, la inversión del talento humano. ¿En qué se va a invertir sobre estas personas que trabajan con nosotros? Planta de trabajo estable. Lo que más buscan las empresas entonces es que esta plantilla sea estable dentro de la organización. Pues, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para que esta plantilla sea estable? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las estrategias? Desarrollo del potencial y las competencias. Toda persona que ingresa a una organización viene con unas competencias determinadas, pero para que se alinee, para que se ajuste, ¿no es cierto?, a nuestra empresa, es también bueno nosotros eh, proponer nuevos tipos de temas acorde a la organización, acorde a la demanda, ¿no es cierto?, y a la innovación. Alta motivación de personal, dice acá. Nosotros lo que también buscamos dentro de esta área es que el personal esté motivado. Muchas veces la gente cree que motivación es solamente un alza salarial, un bono económico. Dentro de la administración de personal conocemos entonces que hay otras alternativas, que las personas están dispuestas, ¿no es cierto?, a ser merecedoras. Por ejemplo, todo lo que son incentivos de conocimiento, todo lo que son algún tipo puede ser membresías, puede ser días de integración, buscar entonces una alta motivación dentro del personal. También algo que realiza la administración de personal es elevar los índices de productividad y calidad. Una empresa entonces que no produce, una empresa que no es dinámica, una empresa que no busca esa productividad se va a fenecer, se me va quedando en el camino. Pero quien hace que se dinamice la empresa no es la estructura como tal, es la gente. Por eso es bueno apostar por la gente. Para Henry Fayol, no sé si ustedes lo han ubicado dentro de sus estudios, uno
estamos hablando de 1800, 1840, hablaba específicamente de que todas las empresas tienen un dinamismo. Y él fue el que habla específicamente sobre el dinamismo dentro de las empresas. Se lo conoce como el padre de la administración moderna. Imagínense los avances ya para esa época, ¿no? Organizar un negocio, ¿cierto? Es dotarlo de lo necesario para su funcionamiento, para la organización material y la organización humana. Miren entonces los aspectos de los cuales ya hablaba Fayol. También hablaba que por un lado la dotación, pero por otro lado los objetivos. Es decir, ambos tienen que ir a la par. Para este gran, ¿cierto?, padre de la administración, es fundamental entonces que la organización lleve sus objetivos a la par, tanto los objetivos en este caso de la organización, como los objetivos del empleado. Tiene que ir a la par, no pueden ir separados. Ya para Mancebo del Castillo, manifestaba que había cierto tipo, ¿no es cierto?, de elementos, ¿sí?, los cuales eh, estaban incluidos dentro de la administración. Para él, manifestaba que estos elementos conforman la administración y la organización no debe de despreocuparle. El ser humano, la motivación, el medio ambiente, el liderazgo, la comunicación, el conflicto, la toma de decisiones, cambio, poder, participación y la eficacia. Miren cómo para este autor, él desglosa en estos elementos las actividades o funciones que el talento humano debe de trabajar, ¿sí? El área de recursos humanos debe de enfocarse. Imagínense, si usted me dice la comunicación, ¿cuán importante es la comunicación en una empresa? ¿Cuán importantes son los medios? ¿Cuán importantes son cada una de las directrices? ¿Cómo se comunican los subalternos? ¿Cómo se comunican los jefes? ¿Cómo se comunican jefes y subalternos? Hay empresas donde la comunicación no llega a los subalternos y viceversa, tampoco de los subalternos llega a los jefes. Vayamos a otro tema, la complejidad de las organizaciones. La teoría general de sistemas ha representado un marco de referencia de suma importancia para comprender y explicar algunos fenómenos que ocurren dentro de las organizaciones, su estabilidad, su adaptación y complejidad. Entendamos entonces qué es la teoría de los sistemas. Si usted se da cuenta, cada organización desde un punto de vista macro es un sistema. Pero asimismo, desde el punto de vista macro, como empresa, hablemos Ford, es un conjunto, es un sistema. Pero también dentro de ese sistema ocurren otros subsistemas que podemos llamar áreas. ¿Por qué? Por la interacción entonces que se dan entre los diversos actores. Thomson, Lawrence y Lorch, 1967 a 1967b, dice que es un sistema abierto, ¿sí?, donde la conducta de sus miembros se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de tareas diferenciadas. Es decir, si es un sistema abierto, ¿por qué? Porque cada uno de ellos realiza actividades independientes. También dice, surge la idea de la complejidad cuando define la organización en términos de diferenciación e integración. Es decir, que dentro de esas actividades debe de haber una diferenciación, porque cada uno de ellos también es un sistema muy particular. Pero al mismo tiempo, como yo soy un sistema particular, cómo respondo, cómo contesto, cómo interactúo, cómo me relaciono, también ese y cada uno de esos subsistemas debe de llegar a una integración, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer el entorno más dinámico, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer el entorno menos complejo. Pero usted sabe muy bien que en la interacción de personas, pues existen cierto tipo de diferencias que hacen que cada vez sea un poco más complejo la comunicación, complejo el trabajar en equipo, complejo específicamente llegar a las metas. En este tema de complejidad de las organizaciones, veamos algunos indicadores de la complejidad.
División general del trabajo, el número de múltiples objetivos en relación a las actividades que tiene cada uno, la presencia de más y de una actividad dentro de las organizaciones. Si usted se da cuenta, por ejemplo, para fabricar un coche, hay varias actividades que llegan a esa meta, pues eso la convierte en algo muy complejo, esa división del trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo quiero armar un coche, pues tiene que estar el que le pone el motor, el que le pone el chasis, el que le pone el color. Entonces, ¿cómo hacer que eso actúe armónicamente, ¿no? División específica del trabajo, el número de departamentos. Desde el punto de vista horizontal, vemos entonces gran cantidad de departamentos, ¿no?, que están a un mismo nivel. La especialización de los departamentos, constituidos por cantidades de especialistas y especialidades, también la vuelve, ¿no es cierto?, compleja. Las jerarquías, números y niveles de jerarquías dentro de una unidad. La medida del número de niveles jerárquicos en toda la organización, el número de niveles jerárquicos dentro de cada departamento. Imagínense cuántos tipos de jefaturas, cuántos tipos de jefes. Algo que sí les puedo decir que la empresa Zara, una empresa de ropa española, eliminó los supervisores, eliminó todo tipo de coordinadores, donde específicamente se trabaja el gerente con los subalternos. ¿Por qué? Habría que ver dos aspectos muy importantes. Uno, ¿estaban preparados estas personas para no tener jefes intermedios? ¿Qué tenían ellos? No sé si en Latinoamérica podemos poner ese tipo de actividad y eliminar los jefes. Pues bien, ellos manifestaban que había una comunicación más rápida, se enteraban mucho más rápido de los problemas que tenían dentro de plantas. Claro, también había baja de costes, ¿no? Pero imagínense, dispersión espacial, el grado en que las instalaciones están localizadas y dispersas físicamente. Imagínense, empresas grandes geográficamente y dentro de la misma empresa. Los departamentos y las áreas están pues muchas veces a distancias sumamente grandes. Eso también lo vuelve complejo. Dentro de la complejidad, una gran cantidad de elementos y de la intensidad de sus relaciones. Imagínense, hay muchos elementos que conforman una organización, ¿sí? Y sus relaciones las vuelven también más complejas. Ya interdependencia entre ellos, imagínense. ¿Por qué interdependencia? Cada uno, ¿no es cierto?, trabajando a su manera, a su ritmo. Pero asimismo hay y existe una conexión. Hay otra clase de complejidad ligada a la comprensión y la dificultad de entender los problemas enfrentados por la organización. Una manera es como lo ve el gerente, otra manera es como lo ve el jefe, otra manera es como lo ven los operarios. En fin, entonces, miren la complejidad en la toma de decisiones, ¿no? Veamos algunas características de las organizaciones. Una organización entonces como característica tiene primero el grupo de personas que hace que esta empresa viva, respire, dinamice, crea. Fines, objetivos y metas. Yo tengo un grupo de personas que tienen habilidades que tienen que llegar a un fin específico. Para ello hay cierto tipo de actividades recursos humanos como departamento encargado, pues muchas veces desarrollan los que son los manuales de funciones, ¿no? División de trabajo, división de poder, de las responsabilidades en las comunicaciones. Esta es una parte sumamente fundamental, la división del trabajo. Ojo, ¿por qué? Porque son en las divisiones de trabajo donde se ven los diversos niveles. Son en las divisiones de trabajo donde se ven desde la actividad más sencilla hasta la actividad más compleja. El orden normativo, la norma entonces determina que una conducta dentro de una empresa tiene que guiarse, tiene que orientarse a lo que dice la norma. Hay límites dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, que todo el mundo debe de cumplir, a incluso la misma empresa. Trascendencia más allá de las vidas de sus miembros, por supuesto. Yo no considero entonces que una organización es una actividad estática, no. Yo creo que es muy dinámica y trasciende no solamente en los individuos dentro de la organización, sino también fuera de ella, en las comunidades, en las personas, en las familias, en la sociedad. Ya algo también muy importante, ¿no es cierto?, dentro de las características, el ambiente y la cultura que hacen de esta empresa muy particular. Y cómo los individuos deben de hacerse a ese ambiente y a esa cultura. Dentro de las características organizacionales, vivimos en un mundo organizacional. Nacemos dentro de organizaciones.
nos educamos dentro de ella, damos nuestro tiempo, incluso tenemos organizaciones de ocio, tenemos organizaciones de espiritualidad. Imagínense entonces cada uno de nosotros cómo convivimos con este tipo de organizaciones, empezando desde trabajo, y cómo cada una de estas organizaciones viven para conformar una sociedad. Ahora vamos a pasar a organizaciones como sistemas sociales. Un sistema social es una compleja serie de relaciones, como les dije al inicio, ¿no? Estas relaciones se hacen más complejas porque son relaciones entre personas, entre seres humanos que interactúan entre sí. Por ejemplo, en este momento yo estoy interactuando con ustedes, entonces aquí estamos viendo que existe una relación, ¿sí o no? Igual, imagínense de frente, imagínense en presencia, en físico. Es un pequeño, dice grupo, cada pequeño grupo es un subsistema, dice. Por supuesto, con sus propios tipos y modos de expresarse, con sus diversos tipos de hábitos y conductas, ¿no? Lo cual influye en los grupos grandes. En una organización, el sistema social incluye a todas las personas que participan en ella, por supuesto. Somos seres sociales y nos debemos a estas organizaciones. Somos seres sociales y adaptamos y adoptamos cierto tipo de conductas de acuerdo a la organización. No es lo mismo entrar en una empresa X que cuando tú vayas al templo o a la iglesia, ¿no? No es lo mismo, nuestras conductas son distintas, ¿no? Entonces nos adaptamos. Las organizaciones como sistemas sociales se caracterizan por cambios. Toda organización como un sistema social pues sufre cambios y cambios que son dinámicos. O sea, no estoy hablando de cambios simples. Más que un conjunto estático de relaciones, ¿no es cierto? Como en el caso de un organigrama, es más bien algo dinámico, algo vivo, algo que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? No es lo mismo que tú llegues a trabajar hoy y después de un año, 2 años, 5 años, tú te vas a dar un retroceso y vas a ver, han cambiado las políticas, han cambiado las relaciones, han cambiado muchas cosas, porque es un ente vivo, ¿no? Y lo digo vivo porque nosotros lo hacemos. Entonces, si son cambios dinámicos, vamos a hablar entonces de los intereses mutuos. Las organizaciones necesitan de las personas y las personas necesitan de las organizaciones. La ética, por ejemplo, para tener éxito, todas las organizaciones deben tratar éticamente a sus colaboradores. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo les quiero hacer una pregunta. Piense en una empresa donde usted ha trabajado y piense si verdaderamente esta empresa tiene ética o tuvo ética para sus trabajadores, para sus colaboradores. ¿Qué es la ética? Miren, en muchas leyes de algunos de los países no existe la ética como un valor, como un principio. Cualquiera puede aplicar su ética, pero hoy en día se está aplicando la ética como un valor fundamental en todas las empresas y que debe de ser, ¿no es cierto?, dispersa para todo el personal. Otro punto importante es el valor de las personas. Los individuos merecen un trato distinto al de otros factores. ¿Cómo los estamos tratando? Yo me acuerdo tanto que en una empresa decía, ¿a dónde vas? ¿A recursos humanos o a recursos inhumanos? Incluso, ¿por qué decían? Porque para muchas personas el simple hecho de que recursos humanos lo llame es porque nos van a despedir. Imagínense el concepto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cómo estamos valorando a las personas. Deseo de involucrarse. La gente desea sentirse satisfecha de sí misma y para ello las empresas deben dar la oportunidad de que se involucre. ¿Cómo? Con proyectos internos, respetando su forma de ser y de pensar frente a la empresa, brindando la oportunidad de que sus ideas fluyan para la empresa y tomándolos en cuenta. Miren, en muchas empresas, en una que hay en Ecuador que se llama, por ejemplo, se llamaba Puerto Limpio, ahora es Urbaceo, por ejemplo, trabaja mucho en qué, en tomar en cuenta a las mujeres de las personas que, que trabajan con ellos. Bueno, esta es una empresa que recoge la basura en una ciudad de ahí, pero tomaron en cuenta a las mujeres para que las mujeres trabajen. ¿Qué haciendo? Lo que más necesitan en este caso ¿cómo que se llaman los obreros? Guantes, tacos para recoger la basura.
Miren cómo se involucra, cómo involucran a la comunidad. La organización como sistemas abiertos y cerrados. En un sistema abierto presenta fronteras sumamente permeables que permiten un intercambio constante. Es decir, yo empresa estoy abierto al cambio. Ya eso estoy hablando que es un sistema abierto. Como por ejemplo recursos, energía, información, ambientes, cambio de ambientes, ¿no? Todo lo que es entradas de información, todo lo que es entrada de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque eso necesitan las empresas para poder sobrevivir o tener una supervivencia dentro de este contexto de, hablemos de competitividad. Mientras que los sistemas cerrados son, por ejemplo, máquinas, equipos, hardware, etcétera. Se conecta con el medio ambiente por medio de insumos y productos perfectamente conocidos y que tienen un comportamiento previsible y predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Toda empresa tiene su propia identidad y eso es un sistema cerrado. Por ejemplo, mi software, por ejemplo, toda la intranet a lo mejor que yo puedo tener, las maquinarias que yo utilizo, en fin, eso es un sistema cerrado, ¿no? Que me ayuda a mí a producir, a avanzar. Y sobre ese sistema cerrado, también las empresas trabajan, ¿no? Mejorar ese sistema. Veamos sistema cerrado, sistema abierto. En el sistema cerrado tiene pocas entradas, ¿no? Y salidas en relación con el ambiente externo, las cuales son y guardan entre sí una razón de causa y efecto. Su comportamiento es totalmente determinista y programado y operan con un pequeño intercambio de materia y energía con el ambiente. La entropía tiene a aumentar al máximo, es decir, tienen a desarrollar a un estado de creciente desorden y desorganización en el sistema cerrado. A veces es bueno, ¿no? En este tipo de ambientes, eh, este determina específicamente cómo se comporta la gente dentro de la organización. Por ejemplo, la cultura que está determinada dentro de este sistema, ¿no? Buscan entonces que se minimicen cierto tipo de situaciones en este tipo de sistemas. Mientras que en el sistema abierto poseen numerosas entradas y salidas para relacionarse con el ambiente. Si en el uno no se relacionan tanto, en el otro sí. Permite entonces cierto tipo de relaciones, cierto tipo de entradas de conocimiento, de tecnología. Son eminentemente adaptativos para poder sobrevivir y readaptarse constantemente en condiciones de medio. Evitan el aumento de la entropía, ¿no? Y pueden desarrollarse hacia un estado creciente de orden y organización. ¿Qué es más fácil entonces? Que yo me ajuste a nuevos sistemas, que yo me ajuste a nuevos conocimientos, o a lo mejor permanecer en un sistema el cual muchas veces no estoy aprendiendo nada. Acá yo aprendo, acá sigo dándome la vuelta en lo mismo que yo sé, y no estoy dejando que entre otro tipo de conocimiento. Entonces, por eso las conductas y los comportamientos se van achicando. ¿Por qué? Porque desconozco de nuevas estrategias, desconozco de nuevas habilidades. Entonces, una cosa es el sistema cerrado y otra cosa es el sistema abierto. ¿Qué es lo más óptimo? Por supuesto, es ampliar un poco más nuestro horizonte en relación al conocimiento y a las habilidades y destrezas que puede haber en el mercado. Sistemas abiertos y cerrados. Estos no son objetos, sino organismos complejos que se comportan de manera compleja. Aquí están las entradas y salidas, como les dije, conocimiento, ¿cierto? Salen a lo mejor productos, por ejemplo, la energía, las operaciones, exportar, importar. Otro punto es la homeostasis. Es la tendencia del sistema abierto, ¿sí?, a permanecer en equilibrio dinámico. Una homeostasis dentro de la psicología y dentro del cuerpo humano es un equilibrio. Igual lo estamos poniendo acá. Es decir, cómo la empresa llega a tener entonces un equilibrio. Un equilibrio, pero este equilibrio es dinámico, ¿cierto? Es un equilibrio que tiene que llegar a buscar su status quo, ¿no? Es decir, si yo me desequilibrio, me caigo. Así lo mismo sucede en las empresas.
Imagínate mucha información, imagínate mucha tecnología. Entonces, verdaderamente no voy a llegar a ningún lado. Entonces, ahí tengo que llegar a un equilibrio, a una homeostasis, con toda esta, perdón, y al menos en los sistemas abiertos, la adaptabilidad. ¿Cómo adaptarse al cambio? Muchas empresas sí logran adaptarse al cambio, otras verdaderamente el cambio no les permite seguir sobreviviendo. ¿Ah? Imagínate, por llegar a competir, se compran una nueva máquina, una empresa de galletas, ¿sí? Porque la competencia está sacando nuevos productos. Yo no me quiero quedar atrás. Entonces compro mis máquinas. Hey, pero no sé cómo manejarlas, no sé el mantenimiento, no sé de repuestos. Entonces, esos cambios muy abruptos, pues no muchas veces favorecen a la empresa. ¿Por qué? Porque primero tiene que tener una, una estabilidad y adaptarse después a esos cambios. Morfogénesis es producto de la capacidad de la adaptación del sistema abierto a su ambiente. En un sistema abierto yo entonces tengo que adaptarme, ¿sí? a, este nuevo, a este nuevo proceso. Sufro un cambio. Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? Es decir, he podido superar, ¿no es cierto?, el cambio y me he ajustado al mismo. Un punto interesante que nos arroja todo esto es el clima organizacional. Es el ambiente interno dentro del trabajo, donde se miden los aspectos individuales de los empleados, los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, sinergias, normas, la motivación, necesidades, esfuerzo y empeño, el liderazgo, poder, política, influencia, desenvolvimiento y la estructura y los procesos. Todo eso genera mi clima laboral. Mucha gente, si yo tomo uno de estos elementos, veamos, mucha gente a veces, ¿sí? Esto que está acá, el empeño, ¿no es cierto?, provoca un desequilibrio en mi clima. Hay mucha gente que no le pone, por ejemplo, empeño a las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que no esté motivado. Yo me acuerdo tanto en una capacitación que tuvimos y se le pregunta entonces al jefe de cocina que por qué no participaba, por qué no quería ser más dinámico. Y él contestó, yo solamente espero mi liquidación para irme. Yo tengo más de 15 años, el único que quiero es irme. Imagínense, ¿cómo está esta persona en este aspecto? Ahora, si él que es el jefe y tiene como 12 subordinados, ¿cómo estarán los demás? Por eso, hay factores que dentro de lo que es la administración de recursos humanos siempre tenemos que tener en cuenta. La motivación de la persona. ¿Qué te motiva a seguir acá? ¿Qué te motiva a seguir las normas? ¿Qué te motiva a seguir construyendo con nosotros? ¿Cuáles son sus actitudes? El nivel de estrés, los valores que practica, si esta persona está involucrada, la satisfacción laboral. Muchas veces se realizan cierto tipo de test, entrevistas, cuestionarios, visitas in situ en el puesto de trabajo para llegar un poco a determinar este tipo de factores. Otro factor importante que lo estamos tratando aparte es la comunicación. Es decir, cuando hablamos de comunicación en las empresas, estamos hablando de una comunicación clara, una comunicación eficaz, una comunicación que vaya mucho más allá de que si yo soy obrero, de que si yo soy operario, de que si yo soy jefe, de que si yo soy gerente. ¿Sí? Por eso los canales y las formas de comunicación deben de ser claras, deben de ser transparentes. Muchas empresas trabajan mucho en esto, en las formas y tipos de comunicación que yo tengo que tener para mis empleados, para mis colaboradores. Imagínense un plan de emergencia, imagínense la introducción de un nuevo tipo de conocimiento o proceso. Todo eso es en base a una comunicación. La comunicación organizacional se centra en medida en la construcción de relaciones y la interacción con los miembros internos. Dos aspectos muy importantes, las relaciones y la interacción. Existen entonces formas, por ejemplo, la comunicación dentro de la organización, donde la comunicación es parte de la organización. Y la comunicación como organización, es decir,
Las organizaciones son el resultado de la organización, es decir, quienes las generan, quienes las integran. Dos cosas muy importantes, donde se practica la comunicación, si se dan cuenta, es decir, el espacio, el lugar y el resultado que hay de ello. ¿Qué se busca? Mayor productividad, mayor calidad, mayor integración, trabajo efectivo y eficiente, ¿no? Elementos entonces que podemos nosotros encontrar dentro de las organizaciones. Primero, la jerarquía. Después, la departamentalización. Después, la responsabilidad y la comunicación interna. Miren, la jerarquía se basa en la autoridad. ¿Cuántos niveles de autoridad hay? Después, en la departamentalización. Áreas funcionales que tiene la empresa. La responsabilidad basada en tareas y funciones y la comunicación interna, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de comunicación vertical u horizontal que se practique dentro de la organización? Aquí vamos a ver un cuadrito que habla sobre algunos elementos de la organización. Por ejemplo, los objetivos, que pueden ser generales y específicos, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, ¿no? La obtención de ganancias, en específicos, aumento del capital, factores de la producción, que son aquellos factores que intervienen como la tierra, trabajo, capital, producción. La dirección, el proceso que se ejerce, ¿no? Para amortizar los objetivos individuales con los de la organización. Tienen que ir a la par y esto se encarga la dirección. Recursos, como ya sabemos, muchos de nosotros, recursos tanto materiales y materiales humanos. Y aquí tenemos una breve descripción de ello. Estos son los elementos. Veamos entonces quiénes participan en las organizaciones. Antes solamente se hablaban de propietarios, administradores y trabajadores. Hoy en día esto va mucho más allá. Hablamos de propietarios, es verdad, ejecutivos, empleados, proveedores, gobierno, sociedad, todos absolutamente quienes están, ¿no es cierto?, dentro, de forma directa e indirecta, de la empresa, tienen entonces una participación efectiva dentro de las organizaciones. Veamos, el gobierno, por supuesto, quien marca la cancha o quien marca la línea dentro de la cancha muchas veces es el gobierno para las empresas, la sociedad. Tanto viceversa, empresa y sociedad, igual que gobierno y empresa, tienen mucho que ver. Los clientes mucho más. Y así sucesivamente. Hoy en día son actores, o también llamados stakeholders, todos aquellos que verdaderamente están directa e indirectamente involucrados con las empresas. Mejor dicho, también las empresas están involucradas con cada uno de nosotros. Fomentan trabajo, dan cierto tipo de beneficios y prestaciones, ayudan cada vez y más a que las personas tengan una oportunidad de seguir generando, ¿no? Objetivo entonces de las organizaciones. Indican entonces la orientación que la empresa debe de seguir. Miren un objetivo de las organizaciones. Orientar. Otro punto interesante, construye una fuente de legitimidad que justifica las acciones de una empresa. Es decir, su existencia. ¿Para qué está la empresa? Otro punto, sirven como patrón para que las personas que no pertenecen a la empresa puedan comparar y evaluar el éxito de la organización, eficiencia y rendimiento. Ese es otro objetivo. Toda empresa tiene que tener una eficiencia y un rendimiento, si no, pues difícilmente va a sobrevivir. Sirven como unidad de medida para verificar y comparar la productividad de la empresa de sus organismos e inclusive la de sus miembros. ¿Cómo verificamos y cómo comparamos, no es cierto, esta vericidad? ¿Qué tan productiva es? ¿Sus miembros qué tan alineados están a todo lo que indica en este caso la empresa? Veamos algunos de los objetivos naturales de la empresa. Primero, satisfacer las necesidades y bienes y servicios de la sociedad. Yo creo que en eso estamos claros. Con una empresa, ¿no es cierto?, se puede llegar a satisfacer estos bienes y servicios. Imagínate un pueblo de unos 5.000 habitantes y que existe una empresa de, de todo lo que tiene que ver con, eh, vamos a hablar de la caña de azúcar. Usualmente trabajarán unos 500, 600, 700, ¿no es cierto?, obreros. Vamos a la línea de obreros. Estamos hablando siquiera ahí de unas 600, 700 familias. Entonces, si hacemos una comparación, esa familia que sobrevive de esa empresa en base a su mano de obra, en base a su tiempo,
pues es ayudada en esto, en bienes y servicios. Proporcionar el empleo productivo para todos, ¿no es cierto?, los factores de la producción. Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso racional de sus recursos. Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer sus necesidades humanas básicas. Proporcionar un retorno justo de los factores de entrada. Así como salen recursos, salen productos, también debe de ingresar, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a lo que es ya recursos económicos. Otro punto interesante es la racionalización de las organizaciones. El objetivo básico de la racionalización es la combinación óptima de recursos. Estos recursos deben de ser disponibles para lograr el máximo de bienes y servicios. ¿A dónde queremos llegar? Que si una organización, ¿sí?, no equilibra sus recursos, es decir, consume, consume y consume, pues no va a haber entonces una racionalización de los mismos. Ya hablemos de una empresa muy básica. Empresas que trabajan, por ejemplo, con árboles, es decir, la tala indiscriminada de árboles. Y vemos año a año cómo se van talando árboles y según estadísticas dice que cada año, ¿no es cierto?, se van talando, no estoy hablando de cuadras, sino de canchas y canchas y canchas de fútbol, imagínate. ¿Ah? La importancia radica contar con personal técnico y capacitado. Otra racionalización. El personal debe ser técnico, debe ser capacitado, capaz de imprimir en su empresa una adecuada, ¿no es cierto?, racionalización de las mismas, es decir, de sus recursos, y asegurar el establecimiento de las normas técnicas y científicas, es decir, que se respete la forma de hacer empresa en base a este personal. Tala indiscriminada de árboles, el uso de minerías a cielo abierto, por ejemplo, hablamos de la pesca que es industrial, que no tanto daño nos está haciendo. Al racionalizar entonces las organizaciones, veamos qué ventajas tenemos. Permite eliminar la pérdida de energía y esfuerzo. Por supuesto que estamos de acuerdo. Racionalizar ese punto es muy importante. Disminuye la pérdida de recursos, ya lo hemos visto. Elimina la pérdida del tiempo, mucho más. La eliminación de todas estas trabas o complicaciones hace aumentar el rendimiento de los factores productivos. Excelente. ¿Por qué? Porque si yo menos me dedico a la pérdida de mi tiempo en este tipo de acciones, voy a ser más productivo, ¿no? La responsabilidad y autoridad del ejecutivo no se ve afectada. Si usted o su empresa realiza de manera eficiente, eficaz, este tipo de acciones, pues no va a haber ningún tipo de afectación de parte del ejecutivo. La implementación o recomendaciones es realizada con mayor rapidez. La implementación, es decir, que si yo tengo una racionalización, esta implementación que puede haber para hacer nuevas mejoras, se dan con mayor rapidez y mayor eficacia. Y aquí hablamos entonces de este término que nos viene acompañando desde el inicio dentro de las empresas. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser eficaz? Dice acá, en la eficiencia, capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Todos los medios que yo tengo, emplearlos de manera correcta, de manera eficiente, eficacia, eficiencia, perdón, perdón. Y eficacia se define cómo hacer las cosas correctas. Si yo tengo varios tipos de recursos, miren, si yo tengo varios tipos de recursos y no sé cómo utilizarlos, estoy fallando en la empresa. Entonces, hay que tener eficiencia y eficacia. Mis recursos, saber cómo emplear. Al mismo tiempo que estoy sabiendo cómo emplearlo, ¿qué me dice a mí la eficacia? Es hacer las cosas correctas. Por eso entonces que existen en cada empresa los supervisores, los coordinadores y gente que ayuda a los demás a que sean más eficaces. Veamos la eficiencia, énfasis en los medios,
hacer las cosas de manera correcta, resolver problemas, salvaguardar los recursos, cumplir tareas y obligaciones, entrenar a los subordinados. Yo o mi empresa tiene eficiencia cuando hago esto. Un punto, entrenar a los subordinados para que exista menos derroche de tiempo, menos, ¿no es cierto?, eh, subutilización de recursos, etcétera. Eficacia, énfasis en los resultados. A ver, ¿cuánto hizo? Hacer las cosas correctas. Hacer, ¿no es cierto? Entonces, un seguimiento que lo estás haciendo bien. Vamos a ver si estás alcanzando los objetivos. Optimizar la utilización de recursos, obtener resultados. Proporcionar eficacia a los subordinados. ¿De qué manera podemos hacerlo? Nada más y nada menos que dándole las herramientas necesarias, el conocimiento. Puede ser entrenándolos, y ahí depende, hay muchas estrategias, ¿no? Pero parte de ello nace de ahí. Bien, hemos llegado hasta aquí y el último tema que tenemos es un caso de estudio. Por favor, yo quisiera que ustedes lean este caso. Lean este caso. ¿Cierto? Robert Rivera supervisa a dos hombres que trabajan junto a una línea de montaje. De una empresa de automóviles. Su trabajo consiste en montar guarniciones sobre la carrocería pintada. Van a ver ustedes cómo este supervisor trabaja con esta persona, pero al mismo tiempo, ¿sí?, dentro del proceso, algo sucede. Algo sucede con este colaborador. Por eso, quiero que se concentre, quiero que revise un poco más lo que estamos viendo dentro de la materia y responda con mucha seguridad y conocimiento estas cuatro preguntas. ¿Por qué dos hombres tratados del mismo modo, en la misma situación, tienen reacciones diferentes? ¿O acaso no eran buenas las intenciones de Robert? ¿Sí? No intentaba entender las quejas, ¿no es cierto?, en este caso del joven que está acá. Su solución no era lógica. Póngase a pensar un poco, por favor. Este es un caso muy sencillo, pero que lo va a poner a usted en práctica. Es decir, lo va a poner, perdón, usted a prueba. Vamos a ver qué me va a responder. Pero yo quisiera entonces que un poco analice. Pero no lea el caso, pero analice cada uno de los temas y subtemas que hemos. Bien. No se olviden, por favor, de revisar la bibliografía, de realizar las actividades. ¿Sí? Éxitos, por favor, y nos estamos viendo.